tuvo un dictamen favorable por unanimidad. Hori guztiagatik, udal batzarrari honako erabakia proposatzen zaio orain. 8.2 tasa aldatzea, 2021ko urtarrilaren batetik ondoriokoekin, eta tasa horietan 100% obaria sartzea COVID-19 osasun krisiak eragindakoa 2021ko urtarrilaren batetik 2021ko abenduaren 31 arteko ondorioekin. Por todo ello, lo que proponemos a este pleno sería modificar con efectos del 1 de enero del 2021 la tasa 8.2, incluyendo la bonificación en dichas tasas del 100% motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, con efectos desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera, aldekoak. Laugarren puntua, kreditu aldaketa espedientea, lehenengo zenbakia. Punto cuarto, expediente modificativo de crédito número 1. Bai, kasu hontan, onartzea udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko 2021ko lehenengo expedientea, kreditu transferentziaren modalitatekoa. Someteríamos a votación la aprobación del expediente modificativo de crédito 1 del 2021 en su modalidad de transferencia de crédito. Kasu hontan, izango liratezke 80.121 euro kenduko lituzke urkontadorearen KM-atik, eta pasako liratezke 60.121 irizbide mekanikoen KM-ara eta 30.000 Andoaingo bidaiari garraioari. Decíamos que lo que se pretende es hacer una transferencia de crédito de 90.121 euros que se retraerían de la partida de contadores de agua de mantenimiento y se derivarían 60.121 a la partida de rampas y escaleras mecánicas y 30.000 euros al transporte urbano Iribus. Bai, atxalde hondenei, eta ongi etorri unai, eta zorte honen opa izugu, bai nik eta bai nire taldeak. Puntu honetan, aipatu nahi genuke kezkatuta gaudela 2021ko aurrekontuakin. Aurrekoan ogasun batzordean aipatu genuen, baina gauza da apirilean, kasu honetan, adibidez, aurre ikusi zitezken bi partida urterokoak diadako, aurrekontuetan jaso gabe zeuden. Hasiera batean, akatsa izan zela eta gerakinetik hartuko zela esan zitzaigun, gero esan zitzaigun urkontadoren partidatik hartuko zela, urkontadoren partida hori gainera guk zuzenketak egin genituenean gure hainbat proiektu hortik finantziatzea proposatu genuen eta gure ustez iturginik ez zegoen eta partida hori ez zelako behintzat bere osotasunean erabiliko eta partida hori ezintzela ikutu esan zitzaigun. Orduan, gure kezka da, horrelako gehiago egongo diren eta gastu korrontea dena eta urteroko gastu dianak, gastu fijoa dianak, aurrekontuetan jasota dauden. Guk ulertuko genuke urria azaro aldera kredituak transferitu behar izatea edo gerakinetik diru bat hartu behar izatea, baina ez dugu ulertzen aurrekontuak onartu eta 2 hilabetera ja horrelako aldaketak proposatzea. Eta esan bezala guk kezkatuta gaude, ez dakigulako gastu guztia, gastu korronte guztia aurrekontuan sartuta dagon, eta horrek, egia esan, kezka handiera egiten digu. Atxaldeon, eta, denbora pixka baten egon geha, baina berdina, ongi etorria, zure lehenengo plenoa da, eta ongi etorria honai. Zer gutxi esateko, batzordean aipatu nizuen bezalaxe.
akats bat izan da, aurrekontuak osatzerakoan eta aurrekontu proposamena egiterakoan, akats bat izan da, begiratzen aritu gara eta ez dugu horrelako beste kasu gehiagorik topatu. Eta ezer gutxi gehiago. Ez dakit, badakit, horrekin zuentzat nahikoa ez dela, esatea akatsa izan dela, baina, hala izan da, ez da inolako... Zer? Ez zaiten zuzen? Ez dago beste ezer, orduan, hori, batzordean aipatu nuena. Akatsa izan da, asumitu nuen, nire akatsa izan zen, eta ezer gutxi. Argi utzi nahi dut, akatsak denok egiten ditugu da, nigandik hasita, nik esan dut, kezka eragiten digu da, akatsa izan badin bada, eta gehiago urte guztian zehar, ez badin badago gehiago horretakorik, gu lasaitu ingo gea, eta herritarrak ere bai. Gure kezka da horretako gehiago egotea. Baina akatsak denok egiten ditugu, eta ni neu lehenengoa naiz akatsak egiten. Arreldekan da hasi. Desde nuestro grupo vamos a votar que sí, porque estamos también preocupados, la misma preocupación que muestra Bildu, pero ya lo comentamos en la comisión. Fue porque se dieron una serie de casualidades, que en varias comisiones seguidas se hizo una modificación de crédito, no una ampliación. Entonces, pues sí que de golpe todo podéis entender que haya una preocupación de decir, pues si ahora empezamos en abril, ¿cómo vamos a acabar el año? Pero entendiendo que todos somos humanos, como ya lo he dicho antes, y que, vamos a dar una oportunidad porque pensamos que, oye, pues que ha pasado, no pasa nada y además, es para lo que es, ¿no? Estaremos expectantes, esperamos, a ver, que somos humanos, podemos volver a errar, pero estaremos un poco, damos el margen de confianza, o sea, vamos a votar que sí. Interbentzio hori gehiago ez balego, bozkatze, barkatu. Bozkatzera jarriko dugu gaia, aldekoak, kontrakoak, abstentzioak. Gehiengo onartu da, se aprueba por mayoría. Bosgarren puntua, Andoainen bidaiarien hirigarraio zerbitzuaren esleipen prezioa osatzeko proposamena onartzea. Quinto, aprobación propuesta de complementar el precio de adjudicación del servicio de transporte urbano de viajeros de Andoain. Hemen, bakarrik aipatzea, badakizue urteko hiribus ohiko zerbitzua defizitarioa suertatzen denean, udalak osatzeko konpromezua duela, eta esan, 2020 urtean, zerbitzua guztira 76.010,20 euro izan dela, eta osatu beharreko kantitatea 15.604,20 zentimo dela. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera, aldekoak. Aho batez onartu da, se aprueba por unanimidad. Seigarren puntua, Elkarrekin Podemosen 2021ko martxoaren 30ko mozioa alokairuen prezioak arautzeari buruzkoa. Sexto, moción del Elkarrekin Podemos de fecha 30 de marzo de 2021 sobre regulación de los precios de alquileres. Egon dia beste bi mozio alternatibo, bat EH Bildu aurkeztutakoa apirilaren 27an, eta bestea
PSE eta EAJ-PNV-ren baitaren mozio alternatiboa apirilaren 27an aurkeztua. Se han presentado otras dos mociones alternativas, la primera de H. Bildu el 27 de abril y la segunda de los grupos Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra y EAJ-PNV también el 27 de abril. Bueno, voy a exponer un poco los motivos que han llevado a presentar Elkarrekin Podemos esta moción en los ayuntamientos. La especulación en el precio de los alquileres es una realidad que sufren actualmente miles de personas y que afecta a amplios sectores de la población en Euskadi. Al elevado precio en la compra de la vivienda, todavía en ascenso, se suma la escasez de ofertas de alquiler existentes en el mercado que puedan ofrecer una alternativa real a las personas que no pueden hacer frente a los precios del mercado inmobiliario. En paralelo, los salarios no han seguido la misma senda y la precariedad es la tónica general para gran parte del mercado laboral, sobre todo para la población joven, que está dando sus primeros pasos. Ante esta situación estructural, la crisis del coronavirus supone un agravante que ha llevado a la pérdida de cientos de puestos de trabajo y al empeoramiento de las condiciones laborales y salariales. La vivienda es un derecho reconocido internacionalmente como uno de los derechos humanos básicos y fundamentales, y ante el grave problema de acceso a la misma, las instituciones no deberían adoptar una posición pasiva. Según los datos ofrecidos por Eustat, en junio de 2020, en Euskadi, 120.532 personas se encontraban con necesidad de acceso a la vivienda por situación de emancipación. Estos datos contrastan drásticamente con la oferta de viviendas en alquiler existente en el mercado. Según la estadística sobre oferta inmobiliaria, OFIN, de finales de 2020 en Euskadi, tan solo se ofertaron 1.745 viviendas en el mercado de alquiler, libre y social. En cuanto al precio de acceso, se observa que la renta media mensual de estas viviendas es de 1.040,67 euros, según el Observatorio Vasco de la Vivienda, siendo el sueldo neto mensual de las personas jóvenes de 18 a 29 años de tan solo 1.164 euros, según el informe del Observatorio Vasco de la Juventud de 2019. Los datos sobre el mercado de compraventa son aún peores. Según el último informe de la oferta inmobiliaria del Gobierno vasco correspondientes al cuarto trimestre de 2020, refleja de nuevo un ascenso del precio de la vivienda usada en la comunidad autónoma del País Vasco, situándose el precio medio por metro cuadrado útil de la vivienda usada libre a 2.738,8 euros. Por lo que respecta a la vivienda Por lo que respecta a la vivienda nueva libre, el precio por metro cuadrado se sitúa en 3.611,50 euros. Esta cifra se incrementa un 5,4% con respecto al cuarto trimestre de 2019. Además del elevado precio, hay que tener en cuenta la dificultad de una parte de la población para acceder hoy a un crédito hipotecario, al no disponer tampoco de condiciones laborales estables. Según los datos de la encuesta sobre oferta inmobiliaria de desde 2013, los precios de arrendamiento han crecido un 22% en la comunidad autónoma vasca y, según la estadística del mercado de alquiler, un 10% desde el año 2016. Este incremento ha llevado a que un 65% de los hogares que viven en arrendamiento tengan que dedicar más del 30% de la renta disponible únicamente al pago del alquiler. Como consecuencia de este panorama, los ayuntamientos no pueden dar respuesta a la emergencia diaria de los desahucios o la infravivienda, ni tampoco ofrecer una solución a aquellas personas que necesitan acceder a una vivienda a precios inferiores a los del mercado. O se cede ante los intereses especulativos del mercado o se prioriza el derecho a la ciudadanía vasca a un proyecto de vida digno. A pesar de las medidas de urgencia tomadas hasta ahora por el Gobierno del Estado en relación a las rentas de alquiler, dirigidas a amortiguar el impacto de la crisis sanitaria sobre los arrendatarios en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica, se precisan reformas estructurales en materia de regulación del acceso a la vivienda, encaminadas a considerarla como un bien de primera necesidad y no como una inversión. Con una nueva ley estatal se podrán declarar áreas con mercado de vivienda tensionado, es decir, áreas donde los precios de los alquileres han experimentado un gran aumento en los últimos años, como ocurre en el ámbito del arrendamiento urbano en las ciudades de Euskadi, lo que abre la puerta a la posibilidad de fijar en ellas un precio máximo para los alquileres, articulando mecanismos que podrán ser complementarios por las administraciones locales en coordinación con el Gobierno vasco. Es necesario comprender que la posibilidad de regulación de los precios de alquiler asegura
una rentabilidad económica proporcionada del alquiler a largo plazo para los propietarios, equilibrando así el derecho de los propietarios y de quienes puedan poner una vivienda en alquiler en relación con el derecho de acceso a una vivienda digna y el cumplimiento de la función social de la propiedad. El existente desequilibrio en la negociación de la renta entre la parte arrendadora y la parte arrendataria en escenarios de escasez de oferta y tensión de los precios comporta que el precio se determine de forma unilateral por la parte arrendadora, siendo la mayoría de las veces una carga desproporcionada en relación con los ingresos familiares. Todo ello justifica que sea posible la intervención de los poderes públicos en la regulación de un elemento esencial en la relación contractual, como es el precio. En estos momentos, acabar con los precios abusivos es urgente, especialmente en una situación de crisis sanitaria, social y económica, donde los ingresos de las clases populares se pueden reducir de manera significativa. Y es necesario adoptar mecanismos que garanticen el cumplimiento efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada en nuestro país. En relación a Euskadi, la aprobación de esta ley podrá generar un importante efecto de avance en la aplicación y desarrollo de la Ley 3/2015 de 18 de junio de vivienda, reivindicado constantemente por las plataformas sociales defensoras del derecho a la vivienda, siendo Euskadi la tercera comunidad autónoma con los precios de alquiler más elevados. Para que sea eficaz en Euskadi, esta medida deberá ir acompañada de otras a partir del desarrollo y aplicación de su propia ley, como la puesta en valor social de la vivienda vacía y sin uso. Según datos del Ejecutivo vasco, existen 30.000 inmuebles deshabitados que pueden ser gestionables. La creación de un gran parque público vasco de vivienda protegida de alquiler, la toma de medidas efectivas para que las viviendas protegidas construidas por convenios entre el Gobierno vasco y promotoras no cambien de uso al finalizar el convenio, de tal forma que no puedan ser adquiridas por fondos especulativos y que nadie pueda ser desahuciado sin alternativa habitacional por no poder pagar las rentas. Ante la falta de mecanismos atribuidos a las entidades locales por parte de la legislación reguladora de bases locales y en el ejercicio de la necesaria autonomía local, es necesario una cooperación entre todos los niveles institucionales para poner solución a un problema tan complejo como es el de acceso a la vivienda. En consecuencia, el Grupo Municipal del Elkarrekin Podemos Andoain propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, instar al Gobierno de España a aprobar una ley estatal de vivienda que permita su desarrollo en el marco de las competencias de las comunidades autónomas y municipios, que blinde la función social de la vivienda y asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución española, incluyendo el acceso a los suministros básicos y, en virtud de lo anterior, legislar para regular el mercado del alquiler de viviendas, impidiendo precios abusivos en los contratos de arrendamiento de vivienda mediante mecanismos de control de precios y promoviendo bajadas de precios tanto en contratos en vigor como en contratos futuros, especialmente en las zonas de mayor tensión de mercado. Segundo punto. Instar al Gobierno vasco, en el marco establecido y en coordinación con el Gobierno estatal, en el uso de las competencias autonómicas y en base al derecho subjetivo reconocido en la Ley Vasca de Vivienda, a desarrollar los mecanismos legislativos y reglamentarios que sean necesarios para avanzar en la regulación del mercado del alquiler de viviendas, impidiendo precios abusivos en los contratos del arrendamiento, mediante mecanismos de control de precios y promoviendo bajadas de precios tanto en contratos en vigor como en contratos futuros. Tercer punto. Instar al Gobierno vasco a aumentar el parque público de vivienda en alquiler social y asequible, aplicando los mecanismos legales existentes para la cesión de vivienda vacía. Cuarto punto. Instar a la Diputación Foral de Guipúzcoa a poner en marcha medidas fiscales eficaces y eficientes en defensa del derecho a la vivienda de la población, dirigidas a favorecer la función social de la vivienda deshabitada. Quinto y último punto. Instar al equipo de Gobierno local a articular mecanismos en coordinación con el Gobierno vasco para regular el mercado del alquiler de viviendas en el municipio, impidiendo precios abusivos en los contratos de arrendamiento mediante mecanismos de control de precios, promoviendo bajadas de precios tanto en contratos en vigor como en contratos futuros, incentivando el alquiler de la vivienda vacía, el recargo estipulado del impuesto de bienes inmuebles o el aumento del parque público de vivienda.
Listo. Guk honako mozio hau aurkeztu dugu. Honen aurrean osoko zuzenketa aurkezten diogu ondorengo puntu hauekin. Lehenengoa, Andoain Udadak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio alokairu merkatu pribatuan zuzenean eragiten duten presazko neurriak hartu ditzala besteak beste alokairuaren prezioa mugatzeko tresnak legez arautuz. Bigarrena, Andoain Udadak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio alokairurako etxebizitza parke publiko handitzeko politiketan urrats sendoak emateko konpromiso irmoa har dezala eta 3/2015 etxebizitza legea garatzeko dekretuak onartu ditzala 3 hilabeteko epean eskubide subjektiboari zein etxebizitza hutsen kanonari dagozkionak lehentasunez. Hirugarrena, Andoain Udadak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio fiskalitatearen ikuspegitik neurriak har ditzala alokairuaren gehiegizko prezioei muga jartzeko norabidean. Etxebizitza alokairua ordaintzen duten herritarren kenkariak egokitu eta ponderatzea errenta mailaren arabera eta alokairutik errenta jasotzen duten pertsonek zergaren tipo altuagoak eta progresiboagoak ordaintzea errenta mailaren arabera. Bien. Barkatu. Bien, paso a continuación a leer la moción alternativa presentada por el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. El Pleno del Ayuntamiento de Andoain insta al Gobierno vasco a continuar con el desarrollo normativo de la Ley de Vivienda 3/2015 de 18 de junio, así como con el impulso a las políticas de fomento del alquiler. 2. A la Diputación Foral de Guipúzcoa a que, en coordinación con las otras 2 diputaciones forales y el Gobierno vasco, en el seno del órgano de coordinación tributaria de Euskadi, estudie y proponga fórmulas para la adopción de medidas en el ámbito de la fiscalidad de la vivienda, a fin de adecuar y ponderar las deducciones de las personas que pagan alquiler de vivienda en función del nivel de renta y someter las rentas obtenidas por el alquiler de vivienda al principio de progresividad. 3. Al equipo de gobierno de este municipio a trabajar en coordinación y colaboración con el conjunto de instituciones con competencia en la materia para desarrollar políticas que favorezcan el alquiler social de los jóvenes. Bueno, yo lo único que voy a solicitar que se pueda votar por puntos la moción que hemos presentado nosotros. Ados, ez dago inongo zeharik. Interbentziorik aldago edo zuzenean jarriko genuke gaiak bozkatzera. Lehenik eta behin jarriko genuke Elkarrekin Podemos aurkeztutako mozioa eta Santana jaunak eskatu duen bezala, puntuz puntu bozkatuko genuke. Decía que si no hay intervenciones vamos a proceder a la votación de las diferentes mociones y atendiendo a la petición realizada por la portavoz del grupo Elkarrekin Podemos, la señora Santana, pues se votará por puntos a su moción. Lehenengo puntua, aldekoak, kontrakoak, bigarren puntua, aldekoak, kontrakoak, hirugarren puntua, aldekoak, kontrakoak, laugarren puntua, aldekoak, kontrakoak, eta bosgarren puntua, aldekoak, kontrakoak,
Bigarren mozioa bozkatzera jartzen mantentzen dezue? Álvarez jauna bai? Vale, no va, espere. Orduan, someteríamos a votación la moción alternativa presentada por EH Bildu. Aldekoak? Kontrakoak? Eta azkeneko mozioa, aldekoak? Kontrakoak? Ez dago kontrakorik, bale, barkatu, no, da ziurtatzeko, abstentzioak? Hurrengo puntua, kontrol atalean, 7. puntua, galderak, eskaerak eta proposamenak. Parte de control, punto 7, ruegos, preguntas y propuestas. Bai, gu baukagu galderregu bat da. Eren egun, handaingo hainbat puntutan, kamerak jarri zituzte da ikusi genuen, eta atzo alkateak zuzeuk eman zenitun azalpenak irakurri genitun prentsan. Gai hau gudakigu da 2019ko azaroko ogasun batzorde batean hasi zen. Bertan ordun udaltzain burua zenak udaltzainen beharrak aipatu zituen, besteak beste, talkiak, datu babeserako legebetetzeko ordenagailuak eta kamerak. Udaltzainen beharretarako partida handitzea erabaki zen batzorde hartan. Partida hori generikoa zen udaltzaingoaren ekipamendua eta etzen kamerak erosteko partida zehatz bat. Geroztik, inongo batzordetan ez da kamera hauen inguruan eztabaidatu, ez erabileraz, ez kokapenaz eta ez ezertaz. Eta 2020ko azaroko udalbatzan, gai honen inguruan, honako hau esan genuen, nik esan nuen, hitzez hitz. Gu puntu honetan, herrian kamera jartzeko azpiegituraren atalian izan ezik, gainerako partidekin ados gaude. Baina kamaren azpiegituren kasuan batetik, gure ustez, oso presaka eginda prozedura, gainera ez dugu ulertzen node egon daitekeen horrenbesteko aldea aurrekontuetan, 240.000 euroren bueltan daude eta bestea kontratu zuzena emateko aukera dago, justu muga horretan eta. Horrez gain, herrian, kamarak ezarri edo ez, gure ustez, guztion artean eztabaidatu beharreko gaia dela iruditzen zaigu. Eta egia da, legez ebazpen bidez egin badaiteke ere, gure ustez, kamera hauen erabilerari buruz eta hainbat gauzei buruz guztion artean hitz egitea hobe litzateke. Horregatik, aurkako boto emango dugu. Hori genion 2020ko azaroan. Eta gure ustez, herrian kamerak ezarri edo ez guztion artean eztabaidatu beharreko gauza da. Eta inongo batzordetan eztabaidatu edo ez da landu. Hori eskatu genuen, ez da zatu, eta hurrengo urratsa izan da kamera horiek jarrita ikustea. Gure ustez, batetik gauzak horrela ez dira egiten, eta bestetik kamera horien erabilpena, kokapena, pertsonen pribatutasunari eta gaioi buruz, eztabaidatu egin beharko genuke, gaia oso delikatua dako. Hoxe esan dugu. Bueno, como yo creo que más o menos el procedimiento, cómo se han hecho las cosas, ya lo ha explicado el señor Álvarez. Se llevó, efectivamente, la cuestión se llevó a la comisión. Se aprobó hacer esa modificación y hacer esa inversión en las cámaras de seguridad junto con otros equipamientos. Y posteriormente se detectó que faltaban las conexiones para poder colocar esas cámaras y en el 2020 pues, se hizo la modificación de crédito correspondiente para llevarlas a cabo. Ahora mismo yo aquí no tengo la documentación correspondiente, pero lo que sí queremos confirmar y subrayar es que se trata de unas cámaras de seguridad dirigidas a una mejora en el control y la seguridad vial, única y exclusivamente en el control del tráfico y la seguridad vial,
y que es una actuación que se nos venía demandando desde que nosotros como equipo de gobierno entramos en el ayuntamiento por parte del jefe de la Policía Municipal y que en ese sentido se vio que en otros municipios se había implantado este sistema, que estaba funcionando muy bien. La ubicación de las mismas ha venido determinada por la Policía Municipal porque lo que se cubre son las entradas y las salidas al municipio y un punto concretamente que es la rotonda de Chitíbar, porque como todos ustedes sabrán, pues todos los vecinos constantemente están poniendo quejas porque a las noches, sobre todo, hay determinados vehículos que suelen realizar pues, actuaciones incívicas, trompos y diferentes pues, situaciones de peligro al respecto. Y en ese sentido, bueno, pues había bastantes quejas por parte de la ciudadanía y también se ha querido responder a esa demanda. Y bueno, en principio no sé si necesitan alguna explicación más, pero creíamos que era importante ponerlas en marcha. Todavía no están puestas, ni mucho menos. Como se dijo ayer, y bueno, no teníamos intención de haber hecho la rueda de prensa tan pronto, porque es verdad que estábamos esperando a que se colocaran también las señales de identificación de las cámaras, porque lógicamente va a haber señales para que toda la ciudadanía sepa dónde están ubicadas, porque el objetivo, insistimos, es la mejora en el tráfico y la seguridad vial, no otra. No hay otra motivación al respecto. Es la seguridad y la mejora vial, porque tenemos pues, algunos problemas detectados y queriendo dar respuesta a los mismos es por lo que se ha puesto. Pero entendiendo que estaban generando algunas dudas y que estaban habiendo pues, por parte de la ciudadanía preguntas al respecto, optamos por dar la rueda de prensa ya ayer y hacerlo público y que se conociera, aunque ya se había citado en este pleno, pues porque como muy bien ha dicho el señor Álvarez, ya en el pleno de noviembre del 2020 el tema también se comentó. Muchas gracias. Perdón, a mí me gustaría también puntualizar, ¿no?, que al margen ya del fondo de las cámaras, que si es beneficioso, que supongo que lo será para cuando se han puesto, sí que es verdad que el día que se pusieron las cámaras me llegaron como 30 y pico WhatsApp de gente y que a veces, quiero decir que sí que es verdad que se suelen tener comunicaciones de las cosas que se van a hacer y tal, y lo que sí que me extrañó, lo digo sinceramente, es que no nos llamaran para comunicarnos. Se van a poner unas cámaras porque sí que es verdad que genera alarma, porque a mí casi todos los WhatsApp que me mandan es diciendo, joe, os vais a forrar con las multas que vais a poner, es con afán recaudatorio. Y entiendo que si no sabes, dices, pues no sé, lo voy a preguntar, pero que sí hubiera sido para mí un detalle, o sea, haberlo dicho con anterioridad y no que las noticias que tenemos de que se han puesto las cámaras es porque nos envían WhatsApp. Y voy a volverlo a decir, que me extraña porque sí que se suelen comunicar la mayoría de las cosas, entonces sí que me extrañó, de verdad. O sea, Sí, asumimos esa parte sin ningún tipo de problema. Es verdad que, como estábamos diciendo, estábamos esperando también a la colocación de las señales, pero bueno, pues empezó por la colocación de las cámaras y conforme la ciudadanía empezó a verlas, pues es verdad que se empezó a mover la situación, pero bueno, lo mismo que ha pasado con otras cuestiones que, bueno, conforme la ciudadanía las empieza a ver, pues se comentan, pero efectivamente por mi parte no se me ocurrió y asumo esa parte, ese error sin ningún tipo de inconveniente y bueno, trataré la siguiente vez intento siempre avisar a todos los portavoces de todas las cuestiones que pasan, pero bueno, en este sentido pues no me percaté de ello. Es verdad que no le dimos más importancia porque todavía no se iban a poner en funcionamiento, ni mucho menos. Hay que esperar a esas otras cuestiones para poder ponerlas en funcionamiento y bueno, pues en ese sentido tampoco se pensó en avisar ni al resto, porque como les indico tampoco estaba previsto hacer la rueda de prensa con tanta celeridad, pero bueno, viendo las dudas surgidas, pues entendimos que lo mejor era dar esas informaciones al respecto. Gu berriro diogu, hemen 2020ko azaroko udalbatzan gai hori atera zen kreditu aldaketa batengatik. Osea, gure ustez gai hau, proiektu hau landu, eztabaidatu eta bozkatu egin behar zen, bai kokapena, erabilpena, gure ustez hori egin behar zen. Eta ez da egin, eta orduan,
guk ez dugu ondo ikusten gai honekin egin den prozedura. Azkenean, gure ustez gai sensiblea da, dedikatua da, eta ez da komunikatu, Teresak esan du komunikatu, nahi komunikatuta ere, nire ustez gai honek eskatzen zuen behar da bezala aztertzea, batzorde bat ere eman, kokapenei buruz hitz egin, ze datu erabiliko dira, nola, zeintzuk, zeinek, eta ustez gaia dedikatua da eta gai honek merezi zuela. Hoi da gure iritzia bintzat. Barkatu, aprobetxatuz eta baita ere partaidetzari ari garenez, gelditu ginen zibismoaren ordenantzaren zearekin 23rako jaso behar genitula proposamen guztiak, eta momentuz bakarrik Elkarrekin Podemos egindakoak jaso ditugu, ulertzen dugu EH Bildutik ez daudela, orduan baita ere prozedura martxan jarriko dugu horrekin jarraitzeko. Decía que, como también se estaba hablando ahora un poco del tema de la participación y como quedamos en que la ordenanza de civismo, que ya se había puesto en exposición pública, y había algunas dudas que surgían al respecto, se quedó por todos los partidos que íbamos para el día 23 de abril, que habría las propuestas correspondientes, citar que solo ha habido por parte del grupo Elkarrekin Podemos. Entendemos que entonces las de EH Bildu estarán de acuerdo con el texto presentado y, en ese sentido, seguiremos con el procedimiento al respecto. Muchas gracias. Gaia atera dezunez, ez dugu, aurrerago hitz egin beharreko gauza zen, baina ez dugu ekarpenik egin ez gaudetako ados, gaur egun ordenantza hori ez da gure ustez dentasuna, eta, gure artean hausnarketa bat egiten egia, baina guk ez dugu ekarpenik egin horregatik. Ez gaudetako ados, ez dadako gure ustez unea ordenantza horrentzako. Ez, ni bakarrik komentatu nahi nizuen, ze gaur atxaldeko albistea izan da, eta bazpare iriste bazaizue, urraberi bat dago kraf inguru horretan, brigada saiatzen izan beharrezkoa den makinaria eta lortzen, errepidea moztu behar da, karrila bat moztu egin behar da, obra edo konpontzeko edo, eta uri gabe geratuko dira seguruenik Superamara eta inguru hortako baserri guztiek. Bazpare esate izuet, iristen bazaizuek esaren bat edo, jakina gainean egoteko, alduten azkarren konpontzen saiatuko dira, baina ez dute bermatzen gaur bertan ura emango zaienik. Orduan bukatutzat emango genuke gaurko udalbatzarra, eta hilabetero esaten degunez, dakizue baita ere asteburu berezia dala Andoaindarrentzako, batez ere astelenan Santa Cruzeko eguna dakagulako, baina ez dugu kontuan izan behar dugu aurten ezingo ditugula berriro ospatu Santa Cruzak gustatuko litzaiguke bezala, eta alde hortatik eskatzea Andoaingorritarrei ardura eta zuhurtziaz jokatzeko, dakizuenez aste hontan eremu gorrian sartu gea, eta alde hortatik ea denon arteon eta neurriak zaintzen baditugu, ea lortzen dugu hemendik gutxira eremu laranjara berriro bueltatzea. Edo hori ja posible izango balitz, askoz hobeto. Decía que damos por finalizado ya el pleno de hoy, pero no sin antes, por un lado, recordar que este fin de semana hubiera sido un fin de semana especial para todos las y los andoaindarras, porque el próximo día lunes, día 3, es el día de Santa Cruz, y en ese sentido, nos hubiera gustado poder celebrar las fiestas de Santa Cruz con toda la normalidad posible, pero la COVID-19 no lo va a hacer posible tampoco este año, y en ese sentido queremos pedir a toda la ciudadanía que, sabiendo que son fechas en las que nos gustaría poderlo celebrar de otra manera, se actúe con responsabilidad y con muchísima prudencia,
se traten de evitar pues, todo lo que sean aglomeraciones, todo lo que sea mantener menos de los 2 metros de distancia, por supuesto llevar en todo momento la mascarilla puesta y bueno, pues porque como todos sabemos el pasado lunes Andoain también entró en Eremurgorria, en zona roja y en ese sentido, pues bueno, a ver si conseguimos darle la vuelta a los datos lo antes posible y bueno, pues para en ese sentido, lógicamente necesitamos la colaboración de todas y todos. Mila esker.